Era un gigante, que era un hombre que estaba preparado para la guerra, un hombre que describía allí en la Biblia lo que hemos leído, que tenía una lanza gigante, o sea, todo lo de gigante era gigante, ¿sí? El escudo, las grebas que usaba en las rodillas, todo era, las sombreras, todo era muy, todo de hierro, de bronce, y seguramente pesaba mucho. Pero ese hombre podía soportar eso porque el hombre estaba preparado para eso. Ahora, del otro lado tenemos a un ejército que también eran hombres de batalla, también eran hombres de guerra, pero al ver el desafío del otro lado del monte, y en el medio había un valle que se llamaba Ela, al ver ellos el gigante que lo desafió, dice la Biblia que todos tuvieron miedo, todos tuvieron gran miedo. Y es natural, porque si usted, va en su auto y vieron, no sé si los que manejan y le agarran nervios cuando va y cambia el semáforo y el que está adelante está con el celular todavía, ¿qué le hace a usted? Empieza a tocar la bocina, ¿no? Porque quiere avanzar. O sea, el celular no se usa para manejar. Entonces, empieza a tocar, usted quizás se exacerba o quizás se enoja, pero quizás póngale que el que está delante de usted no lo está viendo, lo está manejando, pero póngale que usted le busca pelea o está enojado porque tuvo un mal día. Quizás en el trabajo no sé, lo sancionaron, le hicieron firmar un apercibimiento, o perdió el trabajo, o tuvo problemas en la casa, no lo sé, cualquiera fuera el problema, y usted va enojado. Y hablo de los hombres, ¿sí? Hablo acá de los hombres. Y va enojado y empieza a tocar la bocina y empieza a hablar, y palabras van, palabras vienen, pero de repente, como en Buenos Aires, ¿viste? Que te querés bajar del auto y querés pelear, y de repente baja un tipo de 2,50 metros, ¿usted le haría frente o no? Abrazo, amigos. Creo que ahí ya lo abrazaríamos y decíamos, no, te confundí, perdón, porque ya causaría un efecto en la persona que es muy alta, ¿cierto? Causaría temor y miedo. Ahora, volviendo a la Biblia, dice que ellos tuvieron gran miedo porque si bien Israel tenía hombres de batalla, no había ningún ejército, por lo menos en ese lugar solamente los filisteos, ellos sí tenían un gigante. Es como que tenían al 10, es como que tenían el haz de espada. Ellos tenían la mejor arma, por así decirlo, sería como una potencia mundial, como Rusia, Estados Unidos, China. Ellos tenían todo para ganar los filisteos. Pero Israel, en un momento, y esto puede pasarnos a nosotros, Israel se olvidó que tenía un Dios todopoderoso. Israel se olvidó que tenía al Dios que creó los cielos y la tierra. Su rey se olvidó que tenía un Dios grande, que no hay gigante que pueda enfrentar al Dios de Israel. No hay gigante que pueda enfrentar a tu Dios. Israel se olvidó, tuvieron miedo, y es natural tener miedo. No digo que uno no pueda tener miedo. Si hay un diagnóstico médico que fuiste al médico, de hecho, este fin de semana fui a un médico, ¿lo conocen al doctor Lemos? ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Bueno, él es ginecólogo y tuve una ¿cómo se dice? Cita con él para que él me mande a hacer unos chequeos médicos, porque bueno, ya tengo 43 años y necesito ver cómo estoy en todo, ¿no? Y cuando yo entro, él me dice, te doy gracias por haberte tenido la valentía de venir a un médico ginecólogo, porque creo que era el único hombre. Yo le dije, le dije, doctor, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque nunca fui a un médico, es la primera vez. Y los hombres tenemos eso de decir, bueno, el cuerpo se tiene que curar solo, pero Dios dejó los doctores, la medicina, para que nosotros podamos ir. ¿Amén? Entonces, dice la palabra de Dios que Israel tuvo mucho miedo. Israel se olvidó de que tenía a un Dios, y seguramente nos puede llegar a pasar si en un diagnóstico médico te diagnostican un cáncer, una leucemia. No digo que no tengas temor, va a venir el temor, ¿cierto? Va a venir la incertidumbre, pero lo peor que nos puede llegar a pasar es de olvidarnos a quién tenemos acá.
¿Recuerdan las canciones que cantamos? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Esos fueron salmos que se escribieron de hechos verdaderos, de historia que pasó. El rey David no lo escribió, los salmistas no lo escribieron por algo como que se le ocurrió, lo pasaron. Entonces cuando usted y yo pasamos procesos, cuando pasamos crisis en la vida, esos momentos y esas crisis que pasamos en la vida nos ayudan para poder contar un testimonio de victoria más adelante. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos tienen un testimonio de victoria en esta tarde? ¿Amén? Creo que todos tenemos algo para contar, algo que Dios haya hecho por nosotros. Por eso es importante poder agradecer y ser agradecido con Dios y decirle: Señor, eres bueno, eres fiel, eres majestuoso. Israel, el rey Saúl se olvidó que tenía un Dios que hizo en antaño, hace cientos de años atrás, hizo cruzar a los israelitas y abrió el Mar Rojo. Se olvidó que Dios había levantado a un libertador, a Moisés, que dio las plagas y libertó con mano fuerte a Israel. Saúl se olvidó que tenía un Dios grande. Los soldados se llenaron de miedo porque también se olvidaron que tenía a un Dios grande. Y eso es lo que hace el miedo, eso es lo que hace el enemigo. Lo primero es que infundirte miedo. Vieron que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros escuchamos un diagnóstico médico, el médico no nos está maldiciendo, nos está diciendo la verdad, ¿sí o no? Porque hicieron un chequeo a nosotros. Ahora, muchas veces ese diagnóstico viene en forma de palabras en las cuales nos llenan de temor, porque el enemigo quiere que nosotros quedemos arraigados a ese temor, arraigados a esas palabras. Ahora, la palabra de Dios derriba todo temor, la palabra de Dios derriba toda oscuridad, la palabra de Dios derriba toda incertidumbre, toda falta de fe. Porque cuando tenemos incredulidad o cuando viene sobre nosotros la incertidumbre y escuchamos la palabra de Dios, nos llenamos de fe. Creemos que las cosas pueden cambiar, creemos que Dios puede restaurar, creemos que Dios puede levantar, que puede sanar, que puede hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué derriba al gigante? ¿Por qué este título? Porque había, dice la Biblia, un joven que tenía un papá. Escuchen esto, quiero que presten atención. Había un joven que tenía un papá y que el papá tenía aproximadamente 7, 9 hijos. 7 eran varones, o 8 eran varones, y tenía 2 mujeres. Pero la Biblia no hace énfasis en las mujeres, pero sí en los hombres, por lo menos en esta historia. El padre de este joven se llamaba Isaí. Isaí tenía varones fuertes, 3 de ellos estaban en el ejército de Israel. Y estos jóvenes eran jóvenes y estaban preparados para la guerra también. Eran jóvenes que habían ido a la guerra. Y dice la palabra de Dios que el padre Isaí, escuchen esto porque esto es muy importante, el padre Isaí le dio una tarea, le dio un propósito al hijo menor, que cuide las ovejas. Y se estima que Isaí, el padre, tenía aproximadamente unas 110 o 120 ovejas. Para el momento era un montón. Para el momento era como tener un negocio hoy. ¿Cuántos tienen un negocio hoy? Levante la mano. Bien. El negocio te hace que vos tengas ingresos extras, ¿cierto? Y ese negocio de cómo te vaya va a hacer que vos prosperes, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. Los que dijeron amén seguramente que no quieren ser prosperados. Pero el negocio que tenía el padre de David, de este jovencito, era tener ovejas. Y ahora, aquí está la enseñanza y aquí está lo que está escondido. Dice que David era un joven y él era pastor de ovejas. Su oficio no era un soldado, su oficio era un pastor de ovejas y cuidaba las ovejas como si fueran de él. Dice que cuando venía un oso, un lobo o un león, él iba y se ponía enfrente y si era necesario despedazaba al león o al oso y rompía su quijada. Imagínense la fuerza que tenía David. Esto es literal, esto no es una historia como de IA o esto no es una historia ficticia, esto es real, porque David tenía a alguien adentro, él tenía el poder de Dios. Ahora, hay algo importante en esta historia y algo escondido.
Dice la historia, y en la ley en Israel, o por lo menos en ese tiempo, cuando el padre moría, fallecía, tenía que dejarle la herencia a sus hijos. Recuerden esto, ellos eran 9 hermanos aproximadamente, y David era el menor. Y él cuidaba, ¿qué cosa? Las ovejas. Y el porcentaje por ley tenían que dejarle el 50% al mayor. O sea que el último no se llevaba nada. Ahora, David dice que él cuidaba las ovejas como eran de él, como si fuesen de él, como si fuesen propias, las cuidaba. ¿Por qué? Porque él quería honrar a su padre natural. Pero más allá de honrar a su padre natural, él quería honrar a su padre espiritual, al que está en los cielos. ¿Me está siguiendo? Ahora, acá está la enseñanza y lo escondido. Si en Israel el hermano mayor y los otros llevaban un 50% y un 25% y un 10% de la herencia, y el último casi no agarraba nada, ¿por qué razón usted tendría que trabajar para su padre? Pensemos en eso. Si vos tenés tu papá y vos sabés que tu papá tiene un negocio, pero te dice: hijo, yo quiero que administre el negocio, escuchen esto, esta es la letra chica. ¿Me está escuchando? Esta es la letra chica del contrato. Tu padre natural te dice: yo tengo un negocio, vamos a poner un negocio de, a ver, como tiene el cerca, tiene 5 cercas, es un montón, ¿cierto? Cuando compras en efectivo te hacen descuento, está bueno eso, ¿sí o no? Ahora, 5 cercas tiene tu papá, ponle el nombre que vos quieras, el nombre del apellido de tu papá, pero te dice: hijo, vení, sentate, quiero que firmes un contrato. En este contrato yo te voy a dar que administre todos los papeles del negocio que tenemos, los cinco negocios que tenemos, pero el día que yo me muera, vos no te vas a quedar con casi nada. ¿Usted firmaría ese contrato? Sinceramente. ¿Sí? ¿Lo demás? ¿Sí? ¿Y lo demás? ¿No? Yo no. O sea, mi parte natural, digo: no, viejo, ¿sabes qué? Que lo administren los otros, que son mayores. ¿Sí? Sincero. Claro, que lo administren los otros, porque los otros se van a quedar con todo, con toda la taraja, con todos los ingresos. Y yo no me voy a llevar nada. Pero David se cayó la boca, dijo: papá, voy a cuidar las ovejas. Recuerden que era un negocio. ¿Me está siguiendo? Ahora, él firmó el contrato y la letra chica decía que él no se iba a quedar con nada. Pero la enseñanza es maravillosa. Y esto es lo que Dios me habló ahora. Y esto es lo que Dios quiere para 2026 en cada uno de nosotros. Dice que, según la ley, solamente los mayores, y el último casi nada, pero los mayores llevaban todo, la herencia del padre cuando fallecían. Pero esa es una ley natural. Diga conmigo: ley natural. ¿Sí? Como hay leyes, tantas leyes que hoy vemos que hay que cumplir, ¿cierto? Ahora, David era tan íntegro, David era amaba tanto a Dios. ¿Saben lo que significa David? El nombre de David: muy amado, muy querido. Eso significa David. Ahora, él amaba tanto a Dios que él dijo: no me importa si firmo el contrato chico, porque el contrato de la letra chica, el contrato natural, se lo firmó a su padre natural, ¿cierto? ¿Me está siguiendo? Pero él sabía que tenía un padre más grande que rompe toda ley natural. ¿Me está siguiendo? Dice la Biblia: porque fuiste fiel en lo poco, te pondré. ¿Qué hay que hacer? ¿Fiel en qué? Si yo soy fiel en lo poco, el Padre espiritual me pondrá. Ahora, ¿usted quiere ser próspero? ¿Quiere ser usado por Dios? Ahora, tenemos que ser fiel en lo poco. Esa es la enseñanza. Y si esa enseñanza es para David, también es para mí. Dígale al que tiene a su lado: esta enseñanza también va para vos. Vamos, decirle: esta también va para vos. Esta enseñanza es para mí. Porque si yo soy fiel en lo poco, Dios en lo mucho me pondrá.
Ahora la enseñanza que David sabía que a él no lo limitaba una ley natural, sino que había una ley que rompe toda física, había una ley que rompe toda ley natural, que es la ley de los cielos. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, todo lo que ande en el cielo será atado? ¿Cómo funciona? ¿En la tierra primero o en el cielo? Entonces David entendía este principio. Él sabía que no se regía por una ley natural. Tocar lo que está al lado, decirle, despertate, porque está dormido. Él sabía que él no se regía por una ley natural, sino por una ley espiritual. Había una ley espiritual, porque Jesús lo dijo luego, miles de años después, pero él lo sabía. Él sabía, entendía muy bien esto. Él sabía que no estaba cuidando una simple oveja. Por eso cuando Dios te da una tarea para hacer, no desprecies esa tarea. Por más insignificante que te parezca, no la desprecies, no digas, ¿por qué siempre a mí o por qué siempre tengo que hacer yo esto? Porque si vos sos fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Voy a repetir esto otra vez. Si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Porque esa es la promesa del Dios invisible, del Padre de las luces. David tenía un padre natural, pero tenía el Padre de las luces, que es el Padre eterno, que creó todo. Él sabía que si él se aferraba a lo natural, no iba a tener nada, pero él sabía que había algo mayor esperándolo. Sabía que había un destino profético esperándolo. ¿Saben una cosa? Él no despreció las pocas ovejas que tenía, él las defendía, él las cuidaba. Y ¿saben una cosa? Mientras los hermanos estaban con su armamento, con su ropa de militar y con su medalla y todo bien prolijito y bien afeitado, no lo sé, pero estaban con sus armas, mientras los hermanos eran reconocidos. Él era un pastorcito que nadie lo conocía porque estaba en el anonimato, pero él sabía que el Padre lo estaba viendo. Por eso cuando nosotros hacemos algo para Dios, tenemos que hacerlo solamente para Dios, no para un hombre, porque la recompensa viene de Dios. Cuando Jesús le enseña a orar a los discípulos, le dice, ustedes cuando oren, digan Padre nuestro, y empieza la oración. Y luego dijo, entren en su aposento y cierren. O sea que Dios quiere intimidad con nosotros. Dios se revela con la puerta cerrada, no con la puerta abierta. Las bendiciones vienen con la... ¿Recuerdan cuando Eliseo va a una ciudad y hay una viuda que se había quedado sin aceite? Y él le dijo, bueno, busquen tinajas. Y ellas buscaron tinajas y empezaron a buscar en el barrio, los vecinos empezaron a tocar la puerta y dijeron, necesitamos tinajas para llenar de aceite. Y había tal hambre en la ciudad que habrán pensado, está loca esta mujer. Pero ella y su hijo empezaron a buscar tinajas para llenarla de aceite. Y una vez que se cerró la puerta, vino la provisión. Porque cuando vos entras a lo secreto, viene la provisión del Padre. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora, dice la palabra de Dios que David era responsable y comprometido con el trabajo que le había dado el Padre natural. Pero él sabía que dentro de poco, en un momento que él quizás no conocía en el calendario, pero en muy poco tiempo, alguien iba a tocar la puerta. Eso se llamaba oportunidad. Oportunidad. ¿Vieron la frase esa trillada que dice el tren pasa una sola vez? Amén. Y si no lo agarras, se te va. ¿A cuánto se le ha pasado el tren? O alguno dice, pues ya pasó y ya está en la estación, veo cómo pasa, pero tocaron la puerta de él y vino la oportunidad. ¿Saben quién era la oportunidad? El profeta. Porque el profeta fue enviado por Dios. El profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí por Dios para ungir al próximo rey de Israel. David no sabía esto, pero David empezó ahí con olor. Mientras los hermanos estaban bien prolijitos, eran reconocidos, él olía oveja. Él tenía feo olor. Yo no creo que alguien se quisiera sentar con alguien que viene del frigorífico con nosotros, con Luciano, con olor a oveja, a comer. Y anda a bañarte primero y después venía a comer. Porque olés feo. Ahora, David olía feo, pero a él le importaba adorar a Dios, cuidar el negocio de su padre natural.
porque él sabía que de esa forma ese principio es inalterable, es un principio que rige los cielos, y todo lo que rige los cielos no caduca. Ahora, los principios que hay en la tierra y las leyes que hay en la tierra sí caducan, porque son de hombre, pero lo de Dios nunca caduca y nunca termina. ¿Cuántos dicen amén? Lo de Dios no caduca, por eso las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Las promesas de Dios no caducan y se van a cumplir en tu vida, en tu familia, en mi familia y en todos los que le creen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos pueden decir las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida? David sabía que él, con esta enseñanza de que tenía que cuidar las ovejas de su padre, él sabía que estaba siendo fiel en lo poco y lo estaba haciendo con calidad, que tu trabajo sea con calidad. Si te toca hacer algo en tu trabajo o en la iglesia, hacelo con la excelencia, con la mayor excelencia, porque David lo hacía con la mejor excelencia. Si te toca orar por un hermano, orá por tu hermano y decís, Señor, y quizás el hermano por el que estás orando no quiere venir a la iglesia y voy a decir, este me está cansando, ya no voy a orar más por él. No, seguí orando por él, hacelo con excelencia y decirle, Señor, voy a levantar un ayuno por mi hermano, por mi hermana, o por un vecino, un amigo, no lo sé, pero hacelo con excelencia, hacelo con prontitud, hacelo con constancia, porque Dios responde la oración. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Jesús en un momento, Él les enseña también a los discípulos y le dijo, ustedes tienen que pedir, tienen que buscar, tienen que llamar. Enseñó 3 principios importantes, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. 3 principios importantes que muchas veces la iglesia olvida. 3 principios importantes que muchas veces la iglesia olvida y olvidamos. Y pensamos que Dios no nos va a responder cuando tenemos a la mano una llave de oro que responde y abre las puertas de los cielos. En tu mano tenés una llave de oro ahora, que es la oración y el ayuno que puede abrir las puertas que están cerradas, que puede abrir cerrojos, que puede romper todo lo que el enemigo viene a hacer. El ayuno y la oración es un arma tan poderosa que el enemigo le tiene miedo. ¿Saben otra cosa a lo que el enemigo le aterra? Es tu adoración. Y no estoy hablando necesariamente de cantar una canción. En la iglesia o en el templo, cuando venimos, adoramos a Dios. Le entregamos nuestra adoración a Dios. Pero eso no queda solamente ahí. Tu adoración es cuando vos te levantás al otro día en la mañana para ir a trabajar, o cuando te va mal en algo, en la universidad, en la escuela, y algo te sale mal, o te salió algo mal en tu familia, o algo no salió como esperabas. Quizás usted dice, yo esperaba otra cosa de este 2026, recién está empezando, pero esperaba algo rápido, que sea rápido. Y Dios ama a las personas que le adoran en los momentos de dolor. Tu adoración en los momentos de dolor, en los momentos de frustración, en los momentos donde ves todo oscuro. Tu adoración es un arma que el enemigo tiene miedo, tiembla el enemigo cuando adoras a Dios. ¿Saben lo que es adoración? Dice, Jesús dijo, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Saben lo que quiere decir espíritu y en verdad? Porque la adoración viene desde el espíritu, no viene desde las emociones. Porque si yo me dejo llevar por mis emociones, voy a ver las cosas mal y no voy a adorar a Dios, no le voy a decir gracias a Dios. Pero cuando vos adorás a Dios en el espíritu, vos te estás yendo mal, pero vos le decís, Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, pero te doy gracias porque vos estás orando. Eso es fe, eso es adorar a Dios en el espíritu. ¿Cuesta? Claro que sí cuesta. Pero tenemos que pedirle a Dios, decirle a Dios, enséñame a ser un adorador en el espíritu y en verdad. Enséñame a darte gracias. Cuando las cosas no te van mal, cuando Dios te cierra una puerta, es seguramente Dios cerrándotela. No es que vino el enemigo y el enemigo metió su bola, como algunos dicen, o el enemigo está acá. Muchas veces que seguramente que sí, pero muchas veces el que está por encima de Satanás es Dios Todopoderoso. Así como David tenía un contrato natural, el que estaba por encima del contrato natural era el Padre Celestial. Por eso él entendió esto. Iglesia, que este 2026 podamos derribar los gigantes. ¿Saben cuáles son los gigantes? Hay gente que camina en la vida y entró al 2026 con una mente
derrotista, con una mente pesimista. Cuando vos vas a dejarle tu voto al candidato que te gusta, de presidente, de gobernador, de intendente, yo hablo como iglesia, no estoy hablando a los vecinos que no conocen a Dios, le hablo a la iglesia. Cuando vos vas a dejar tu voto, no tenés que esperar en el hombre, porque el hombre te va a fallar. ¿Sí o no? El hombre te va a fallar. El problema es que muchas veces nosotros nos decepcionamos de los gobiernos porque esperamos en el hombre. El hombre miente, el hombre roba, el hombre es corrupto. La justicia de este mundo es como trapo de inmundicia. Eso lo dice la Biblia. Entonces ese es el error muchas veces de la iglesia. Está bien que alguien que no conoce a Dios espere en un hombre porque no tienen esperanza. Pero los que tenemos a Dios tenemos nuestra esperanza, tenemos la fe al lado nuestro, tenemos la fe en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que las cosas pueden cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora necesitamos nosotros esperar en Dios, necesitamos poner nuestra confianza en Dios, estar parado en la roca, estar nuestra casa edificada en la roca. Las tormentas van a venir, la lluvia, los vientos van a soplar, pero lo que esté edificado en la roca, su casa nunca será destruida. Lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios es olvidarnos de Dios. Saúl y el pueblo y los soldados se olvidaron que tenían a un Dios poderoso. Cuando nosotros nos olvidamos que tenemos a un Dios todopoderoso y nos olvidamos de Él, lo peor que nos puede pasar a nosotros, porque nos desconectamos de Dios y viene la debacle, viene la destrucción. Pero cuando nosotros nos aferramos a Dios y confiamos en un Dios todopoderoso, porque Dios no se maneja con tus tiempos, Dios se maneja con los tiempos de Él. No esperemos mover la mano de Dios a nuestros tiempos. Hay un milagro y hay hay un río del Espíritu Santo, un fuego del Espíritu Santo que está preparado con fecha en el calendario, pero nosotros no podemos modificar eso. Es cuando Dios dice, di la palabra. Y cuando Dios dice la palabra es espíritu y es vida. ¿Recuerdan cuando Jesús se le apareció a Pedro? Se le apareció a un Pedro endeudado. Pedro tenía la mente oscura. Pedro estaba preocupado. ¿Saben por qué estaba preocupado? Y lo voy a poner en contexto. En ese tiempo, cuando llegó Jesús a Jerusalén y empezó a hacer milagros, Israel, el pueblo judío estaba subyugado por Roma. Roma era el imperio. Y ellos tenían que rendirle tributo ¿a quién? A César. Tenían que pagarle sus impuestos a César. Y en ese tiempo, si vos no pagabas tus impuestos, te ibas preso. Ahora, cuando usted hoy, si no paga la luz y el gas, ¿se va preso o no? Se lo cortan. Se lo cortan. Quedás preso de la luz y el gas, pero te lo cortan, pero no te vas preso. Puede ser por otros... quizás algo mayor, pero en ese tiempo te ibas preso. Ahora imagínense, y préstenme atención en esto, la preocupación que tenía Pedro, que tenía Simón con su hermano Andrés, y ellos estuvieron pescando, tratando de pescar toda la noche, y la noche representa oscuridad en nuestra mente. La noche representa que vemos todos oscuros. La noche no representa fe, la noche representa oscuridad. Y ellos intentaron hacer las cosas como ellos pensaban. Pero Dios hace las cosas todo al revés. No la hace como nosotros queremos. Dios la hace a su modo. Por eso hay gente que dice, che, ¿por qué hay gente enojada con Dios y hay gente frustrada con Dios? Y hay gente que dice, ¿por qué Dios me dijo esto y no se cumple? Porque vos lo querés hacer a tu modo. Y Dios no hace las cosas a nuestro modo. Lo hace en su soberanía, en su tiempo, a su manera. Ahora, dice que Dios, Jesús hecho hombre, llegó a la barca de Pedro, y escuchen esto y ya voy cerrando el mensaje. Ellos, dice la palabra de Dios, que estaban pescando y se hizo el amanecer y estaban remendando sus redes, la estaban lavando porque ya no habían pescado nada. Y Pedro, la preocupación de Pedro, la incertidumbre, ahora como pago, me voy a ir preso. Y dice que Jesús llegó a la barca de Pedro, llegó a la barca de Simón y le dijo, Pedro, ¿me dejas entrar a tu barca? Y Pedro le dijo, bueno, está bien. ¿Y saben lo que estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando, estaba predicando la palabra, estaba hablando de la palabra. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Ahora dice su palabra que la palabra de Dios es vida y es espíritu. Es vida y es espíritu. O sea, que rompe las leyes naturales. Cuando Jesús llega a la vida de Pedro, Pedro era un endeudado. Pedro no tenía paz. Cuando Pedro lo deja entrar a la barca, Pedro aún seguía estando endeudado. ¿Sabes qué fue lo que cambió en la vida de Pedro? Fue cuando Jesús dio la palabra. Cuando Jesús le dijo, boga mar adentro, echa tu red a la derecha. Y dice que Pedro primero dijo, no, pero hemos estado pescando toda la noche, y puso su problema por delante, que muchas veces es lo que hacemos nosotros. Cuando Dios nos da una palabra y te dice, no temas, yo estaré contigo, yo voy a restaurar tu familia, y nosotros, ¿qué es lo primero que decimos? Pero Señor, mi familia, mira cómo está toda rota, está toda para atrás, mira, estoy endeudado, estoy casi por divorciarme. Y nosotros muchas veces cuestionamos la orden de Dios, cuestionamos la palabra de Dios a nuestro modo, porque estamos viendo con nuestros ojos naturales. Pero Pedro dijo, más en tu palabra yo echaré la red. ¿Qué fue lo que hizo el milagro? La palabra de Dios y la obediencia de Pedro. Dios quiere que este 2026 nosotros podamos obedecer más a su palabra sin cuestionarlo a Dios, sin decirle, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? Dios es soberano, Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo traer a tu familia, Él sabe cómo sanarte, Él sabe el proceso que tienes que pasar, Él lo sabe. No lo cuestiones a Dios, agradecerle. Pastor, pero ¿cómo voy a agradecer a Dios si estoy pasando esta enfermedad, si estoy pasando este momento a mi familia? ¿Cómo agradecerles a Dios? Solamente decirle gracias a Dios por lo que estoy viviendo, gracias por lo bueno, gracias por lo malo, gracias porque esto, lo malo es circunstancial y ya va a pasar, es momentáneo. Y si nos aferramos a su palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a los que fueron llamados con un propósito. Ahora, lo que cambia nuestra mentalidad de derrota es la palabra de Dios. Por eso tenemos que derribar esos gigantes que hay en nuestra mente. Tenemos que derribar esos gigantes que hay en nuestra mente. Hay personas que miran muchos en realidad. Y es natural. Es natural mirar tu realidad, porque somos humanos, ¿cierto? Pero Dios no se rige por lo natural. Dios se rige por lo espiritual. Si usted pudiera y quisiera traspasar esa pared, no pudiera, ninguno de nosotros, porque somos naturales, porque somos de carne y hueso. Pero la palabra de Dios rompe los corazones más duros, los corazones de piedra, los quebranta a su modo. No sé cómo Dios va a traer a tu casa, no sé cómo Dios va a restaurar a tu familia, no lo sé. Él tiene su forma. Y cuando usted ore por alguien, no le diga a Dios algo así, o traerlo, no permitas que pase esto, no le pongas condiciones a Dios, porque Dios sabe cómo hacerlo. Él es Dios, Él te creó. Amén. Necesitamos derribar los gigantes que hay en nuestra mente. Si yo le creo a Dios, voy a tener victoria. Si yo me lleno de la palabra de Dios, van a venir los momentos quizás de incertidumbre, pero va a haber una palabra que me va a decir, yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Cuando yo tengo miedo de hacer algo, y esto está comprobado científicamente, dice que cuando nosotros decimos no puedo, tu cerebro deja de buscar soluciones, se cierra. Pero cuando usted dice lo voy a intentar, su cerebro empieza a funcionar porque empieza a buscar soluciones. Ahora, qué loco, ¿no? Porque Filipenses 4:13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y de quién es la palabra? De Dios. Ahora esa palabra tiene poder. Yo cuando tengo miedo digo, Señor, todo lo puedo en Cristo, lo voy a poder hacerlo. ¿Saben por qué? Porque es una lucha que tenemos en la mente. Voy a poder con esto, voy a poder con mi familia, voy a poder con mi casa, voy a poder con mi negocio, voy a poder. Pero usted no está diciendo yo humanamente voy a poder, sino con el poder de la palabra de Dios. Usted está declarando, porque la palabra de Dios, cuando usted la declara, es espíritu
que empieza a romper las cosas que usted no ve. Si Dios nos mostrara, escuchen esto, si Dios nos mostrara las maldiciones que hay en tu árbol genealógico, vos empezarías a ayunar por tu árbol genealógico. Antes de terminar el 2025, y no voy a contar por qué ayuné, pero sí por algo especial, le dije, Señor, antes que termine el 2025, voy a hacer un ayuno por mi árbol genealógico y te pido que me muestre lo que hicieron mis ancestros, porque yo tengo un árbol genealógico, ¿sabía? ¿Usted lo tiene? Todos tenemos un árbol genealógico. Ahora, usted no conoce lo que hicieron sus tatarabuelos. ¿Lo conocen? ¿Saben qué estuvieron metidos? Nadie. Entonces, ¿por qué nuestras familias repiten el mismo patrón una y otra vez? Porque hay enfermedades que vienen hereditarias, genéticas, que vienen de familia en familia, de familia en familia, y no se rompen. Y pasan de los abuelos a los nietos, y después ese nieto tiene otro hijo, y así sucesivamente. Porque nunca vamos al árbol genealógico para decirle, Señor, muéstrame lo que hicieron mis ancestros. Aún tus padres, porque usted no sabe toda la historia de sus padres, ¿sí o no? No creo que alguno de sus padres se haya sentado con usted y le haya dicho, yo hice esto, hice lo otro, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros necesitamos derribar, gigantes que necesitamos derribar. Iglesia, este es el año, levántate en ayuno y en oración. Dios te va a dar la fuerza. Pastor, no sé cómo hacerlo. Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a ayudar. Si estás débil, juntate con alguien que está más fuerte que vos y decirle, hermano, ayúdame a ayunar, ayúdame a orar. Juntate con uno. ¿Recuerdan los 4 amigos que llevaron y rompieron el techo por el amigo? Entonces juntate con alguien que te va a ayudar, no te juntes con alguien que te va a hundir más. Hice un ayuno y le dije, Señor, necesito que rompas una maldición en mi árbol genealógico, y que la rompas en mí, que la rompas en mi esposa y en mi hija, hasta la 4ª generación. Tengo que seguir ayunando, pero sé que se va a romper en el nombre de Jesús. Si Dios te mostrara las cadenas que arrastran tu familia, y si Dios te abriera los ojos espirituales ahora y verías todo lo que hay en tu árbol genealógico, yo creo que usted mañana empieza a ayunar. Mañana directamente dice, yo me levanto temprano y empiezo a romper con todo esto. Nuestros hijos no tienen que repetir lo que nosotros hicimos. Nuestros hijos no tienen que caminar por el mismo camino que nosotros caminamos. Nosotros como padres o como abuelos, hacelo por el nombre de Jesús. Es tiempo, 2026, de derribar gigantes, porque viene una gloria de Dios sobre esta casa. Es tiempo, como decía la pastora, de purificarnos por dentro. Es tiempo, hay personas que tienen problemas gigantes que no pueden perdonar. Personas que dicen, a mí me hacen esto, yo nunca más perdono. Eso no es de Dios. Porque si vos no perdonás, Dios no te escucha. Por más que tomes Santa Cena, o por más que ayune, o por más que el pastor te ore o lo que sea, si usted no perdona, Dios no lo escucha. Dios no se puede ir contra su palabra. Necesitamos perdonar. Pastor, me cuesta perdonar porque tengo un corazón duro. Bueno, decirle al Espíritu Santo, ayúdame a perdonar. Hay personas que no les cuesta nada perdonar. Hay personas que son inconstantes, tienen un gigante de la inconstancia. Son personas emocionales que dicen, hoy en este 2026 voy a servir a Dios con todo. Pasan 2 meses y están para abajo. Porque hay un gigante de la inconstancia que tienes que derribar en el nombre de Jesús. Porque nosotros los hijos de Dios no andamos por vista, sino andamos por fe. No andamos por lo que siento. Mañana lunes vas a encontrarte con un montón de problemas seguramente en tu trabajo. Vas a encontrarte con problemas. Quizás cuando llegues a tu casa te vas a encontrar con problemas y vas a tener que enfrentarlos. Pero no andes por Dios, por vista. Anda por fe. Que la fe rompe, ilumina, abre camino, abre puertas, rompe yugo, rompe toda maldición. La fe en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, Padre. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Señor, te pedimos en esta hora que nos dé la fuerza para empezar a ayunar, Señor, por segunda semana, Señor, en este lunes, Señor, hasta el domingo, Padre. Te pedimos, Señor, que aumente la fuerza.